en el año 22, ni en el 21, ni en el 14, como le han dicho a ustedes tantos periodistas. Muchos se centran en el 14 como la fecha de arranque de la tragedia que vive hoy la humanidad. Tampoco es el 2008, cuando yo escribí un artículo en El Mundo justamente ante la guerra despiadada de Rusia contra Georgia, que en una semana, claro, Georgia es Georgia y Ucrania es Ucrania, entraron a saco cuando Saakashvili, personaje extravagante y estrafalario donde los haya, andaba diciendo que iban a entrar en la Unión Europea y en la OTAN, y obviamente los rusos eso no lo podían permitir. No olvidemos que además Georgia era la patria de Stalin, y que en días, horas, Putin se hizo con Abjasia y con Osetia del Sur. Declaró la independencia de ambas, pero hoy son repúblicas rusas. Pero es que antes de eso, ya en el 99, había toda clase de movimientos internos en Rusia e incluso en la propia Bielorrusia. Volveré a eso más tarde. Es que todo esto empieza con Yeltsin. Cuando la implosión de la Unión Soviética se hace una realidad, muchos que se consideran patriotas rusos consideran ese el momento más trágico de la historia. Y hay que entender una cosa, que la Unión Soviética era la teórica unión de 50 repúblicas, entre secundarias y principales, y que el elemento fundamental obviamente era la propia Rusia. Rusia aceptó que Bielorrusia y Ucrania, incluso bajo la URSS, formaran parte independiente de las Naciones Unidas y que tuvieran en consecuencia presencia en la Asamblea General, tanto Bielorrusia, como digo, como Ucrania. Pero lo fundamental y más increíble es que todos los elementos nacionalistas rusos que conformaban la realidad del imperio ruso previo a la Unión Soviética se trasladan, y esto lo hace Stalin, perfectamente desde el imperio ruso, del nacionalismo ruso al nacionalismo soviético. Y de hecho, los rusos siguen diciendo Rodina, los soviéticos siguen llamando a la Unión Soviética Rodina, que es madre de Rusia. Y esto nos indica que subyace a toda ideología un sentimiento profundo de nacionalismo en Rusia, que es algo que muy pocas veces se tiene en cuenta. ¿Cuántas veces habrán oído ustedes en las crónicas de estos últimos días que hay 8.000 manifestantes detenidos, que pueden ser hasta 15.000, que no va a haber suficientes cárceles para que la gente que se manifiesta pueda entrar en los centros de detención, que van a crear gulags especiales para los que se manifiestan, que han impuesto 15 años de prisión a quienes en redes sociales, no en los medios de comunicación, en redes sociales difundan mensajes que se consideren antipatrióticos? Es decir, tenemos un grupo de 3 personas en WhatsApp o incluso bilateral, yo le mando a usted que se ha bombardeado la maternidad y eso puede dar con sus huesos en la cárcel durante 15 años. Si esto se hace en un medio de comunicación, multiplíquenlo por 2. No 15, 30. La situación es gravísima y empiezo por decirles una parte que va a ser la conclusión de la conferencia. El mundo que ustedes conocieron en el año 2021 ya no existe. De la misma manera que aquí, hace 21 años, dije que el mundo había cambiado el 11 de septiembre y todos lo seguimos viendo cuando vamos en aviones y nos quitamos hasta los calzones para pasar por el arco detector o el de partículas, los zapatos, los líquidos y tantas cosas más, esto es mucho más que eso. Hemos vivido protegidos por una arquitectura de seguridad y de equilibrios entre fuerzas durante, pues fíjense ustedes, va a hacer ya 70 años, ¿no? Más, va a hacer 80 bien pronto, ¿no? Y todo aquel sistema de seguridad que ha alejado el fantasma de la guerra mundial, es decir, de la guerra nuclear, ha terminado y hay que reinventar. Y no sepamos cómo lo vamos a hacer. Vamos a ver cómo llegamos a él. La implosión de la Unión Soviética genera una profunda inquietud, incomodidad, desesperación, nostalgia e ira, odio contra Occidente.
Se considera que todo lo que ocurrió después de la Guerra Fría era un deliberado ataque premeditado y perfectamente urdido por Occidente para humillar a Rusia y a la Unión Soviética. Hemos explicado ya Abjasia, hemos explicado ya el 2014, pero vamos un poquito más allá. ¿Qué fue lo que ocurrió de verdad en el año 2014? No es la ocupación de Crimea. La ocupación de Crimea es la consecuencia de otra cosa, que fue la revolución de Maidán. Cuando el presidente Víctor Yanukovych, prorruso hasta las cachas, es reelegido en circunstancias dudosas y se producen unas manifestaciones espontáneas, muchas de ellas obviamente encabezadas por políticos de la entonces oposición, y está sobre todo la señora Timoshenko, recordarán aquella señora rubia con esas trenzas tan extravagantes que tenía, que acabó siendo primera ministra del país, y acaba siendo depuesto. Rusia y Putin consideraron eso no un golpe de Estado contra Yanukovych, lo consideraron una agresión contra Rusia, porque el objetivo de Rusia, nos adelantamos un poco en la conferencia, es tratar de conseguir primero, por lo menos, regímenes neutrales en sus fronteras. Mejor que eso, amigos. Mejor aún, títeres. Y si es posible, quedárselos. Esa es la secuencia de cosas. Y lo estamos viendo. Y vemos todos los tipos y escenarios entre los vecinos de Rusia. Bielorrusia, me adelanto un poco a la estructura de la conferencia, es un estado que los rusos consideran una provincia. Lukashenko es un dictador que está ahí gracias a Putin. Pero en el momento que Lukashenko, en una de sus múltiples reelecciones extrañas, empieza a coquetear con Occidente, que si voy a hacer un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que si voy a abrir las fronteras con Polonia, que si voy a abrir la mano con ciertos acuerdos de seguridad fronterizo y que sobre todo a lo mejor quizá hasta me porto bien y no dejo que pasen los refugiados de Oriente Medio, etcétera, etcétera, ahí, ¿qué hace el KGB? El FSB, siempre me sale el fantasma de la Unión Soviética, monta las manifestaciones contra Lukashenko y eso es un aviso a navegantes muy claro del Kremlin a Lukashenko, que es como hay que pronunciarlo, que le dice, cuidado, que como te salgas del guión, aquí te vamos a leer. Y entonces llegamos a la actual situación. Rusia ocupa Crimea en el 2014, aduciendo que le fue ilegalmente regalada por Stalin a Ucrania cuando se conforma la Unión Soviética, es verdad. Pero una vez que el concierto de las naciones y las Naciones Unidas consideran que Crimea es una parte integral de un Estado soberano que es miembro de Naciones Unidas, cualquier invasión y anexión de ese territorio es un flagrante atropello al derecho internacional. ¿Y qué pasó? Nada. Cero. Lo mismo que en el 2008 con Abjasia y Osetia del Sur. Nada. Y eso estaba siendo calibrado y medido en el Kremlin y en el Ministerio de Defensa. Y allí un cerebro, que se llama el general Gerasimov, dijo, vamos a tirar de la cuerda, que es lo que saben hacer los rusos, a ver hasta dónde se rompe. Y cuando empieza a tensarse, soltamos un poquito, se calman los occidentales, se confían, y volvemos a tirar, a ver hasta dónde podemos llegar. Y a todo esto estábamos nosotros aquí con las discusiones absurdas, también lo veremos más tarde, que si vamos a apagar las centrales nucleares, que vamos a quitar las centrales térmicas de carbón, cuando Alemania está sustituyendo las centrales nucleares por centrales de carbón. Están construyendo 9, no 1, no 2, no 3, 9. Porque las nuevas tecnologías hacen que la tecnología ultra super critical sea más limpia que las del ciclo combinado. Pero nosotros aquí estamos todavía con las discusiones absurdas
y poniéndonos la soga al cuello. Porque la independencia energética de estados democráticos es tan importante para nuestra soberanía como los cazas y los carros de combate. Y de los primeros que empezaron a decir esto, hace 30 años, se les consideraba unos visionarios. Decían, pero si hay abundancia, si el mercado del petróleo y del gas se autorregulan, si son mercados extraordinariamente fluidos, nadie se va a tirar un tiro en la sien, ¿verdad? Tratando de aplastar su propia economía haciendo un embargo energético. Bueno, pero es que a veces el embargo energético no lo produce la voluntad del que lo produce. Son las circunstancias geopolíticas, socioeconómicas o las sanciones. Nos lo imponemos nosotros mismos. Hay un desconocimiento profundo de Occidente sobre lo que ocurre en Rusia. Incluso los sovietólogos. Porque, claro, mucho sovietólogo reconvertido en rusólogo habla el idioma, conocía la estructura de la Unión Soviética, no conoce la estructura de esta Rusia. Esta Rusia dominada por una persona que tiene un coro político completamente terciario, ni siquiera secundario, y los secundarios son los oligarcas. Y ahí Occidente sí ha sabido apuntar donde había que hacer daño. Nadie ha analizado la personalidad de Putin, nadie ha analizado el país en profundidad, nadie sabía las reales capacidades de las Fuerzas Armadas rusas, iremos a eso después. Nadie sabe cómo funciona y cuáles son los graves fallos de la economía real de Rusia. Y muy poca gente se preocupa de las circunstancias sociopolíticas del país. Es verdad, yo tampoco puedo decir que sea el mayor rusólogo de España, pero he estado unas buenas 20 veces y como miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del que acaba de anunciar Rusia que abandona, del que fue suspendida, por ejemplo, Rusia por los crímenes de guerra en Chechenia, hoy aliado incondicional del actual Putin, nos encontramos